Este delito, en principio, estamos ante un delito relacionado a la administración pública. Ahora, ustedes saben de que los delitos contra la administración pública tienen subclasificaciones. Existen delitos, pero principalmente vamos a poder advertir delitos contra la administración pública que van a ser cometidos por funcionarios públicos como aquellos que no son cometidos por funcionarios públicos. Por ejemplo, el delito de desobediencia son delitos que es un delito que pues, no es cometido por un funcionario público, pero que afecta a la administración de justicia en tanto desobedece o se resiste a una orden que está emitida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Como también existen otros tipos de delitos en los cuales están relacionadas, se encuentran relacionados a la función, en estricto al funcionario público como sujeto activo o como autor del delito. Vemos, por ejemplo, esos casos en delitos de colusión, por ejemplo, vemos esos casos en delitos de negociación incompatible, etcétera. Bien, ahora estamos ante el delito de usurpación de funciones, el cual tiene una particularidad de que puede ser cometido tanto por un extraneus como un intraneus, es decir, puede ser cometido por un funcionario público como puede ser cometido por una persona que no es funcionaria pública. Eso es digamos, lección o cosa que debemos entender relacionada al delito de usurpación de funciones, que puede ser cometido tanto por funcionarios públicos como puede ser cometido por eh, personas que no son funcionarios públicos. Antes de entrar a tallar un poco en relación al delito en específico, es importante que podamos encontrar la clasificación que le ha dado el legislador dentro del Código Penal. No es un secreto que el delito de usurpación de funciones se encuentra regulado dentro del Código Penal. Es el artículo 361 del cuerpo normativo en comento que regula este delito. Por lo tanto, este delito está sujeto a las subclasificaciones, digamos, por bienes jurídicos que realiza el legislador al momento de colocar los delitos en el Código Penal, y que obviamente ha sido materia de debate por las comisiones correspondientes. Esta subclasificación, por más que ustedes crean que es simplemente para que se pueda encontrar más rápido, que de repente lo es, también obedece a una especie de doctrina cuando se empezaron a codificar las leyes penales. Cuando las leyes penales empezaron a codificarse, se trató de establecer un orden de importancia, de modo que los bienes jurídicos, digámoslo así, que se encuentran dentro de primeros, como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, serían al menos aquellos que revelan mayor importancia para el Estado. Es decir, estamos ante delitos que buscan proteger intereses sociales del Estado, y que estos intereses sociales son más importantes. Esta subclasificación, por ejemplo, la pueden encontrar brevemente descrita en el libro de Carlos Creus, en el libro de Derecho Penal Parte Especial, si no me equivoco, al inicio, habla acerca de esta subclasificación que buscaron los legisladores, y que justamente la intención fue que, eh, que se que se materialice en un cuerpo normativo aquellos delitos ordenados pues, según su importancia. Y es por eso que la vida se encuentra en un primer lugar. Aunque hoy en día vamos a ver que esta, digamos, importancia se ha difuminado un poco, en tanto las penas han variado bastante. De modo que encontramos en distintas zonas del Código Penal sanciones mucho más severas que las que podemos encontrar en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y al ser el delito y al ser el delito y la pena, como lo dice Peña Cabrera, un binomio que no se puede separar, no podemos decir entonces uy, acá sale bastante personas, podemos decir entonces que el disvalor, digámoslo así, el que tienen los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en relación a su pena, algunos no suelen ser superados por otros delitos que se encuentran en otros artículos del Código Penal. Eso es solamente una cuestión para contextualizar, pero eso no significa, por supuesto, que
los otros bienes jurídicos que se encuentran relegados en otras zonas del Código Penal no sean importantes. Y es aquí donde nos topamos con los bienes jurídicos relacionados a la administración pública. Recordemos un poco las clases de introducción al derecho, recordemos un poco la teoría del contrato social, donde todas las personas la población de un Estado renuncia a una parte de su libertad para poder dársela al Estado y el Estado con ella pueda establecer instituciones, puede establecer servicios, puede entender bienes para que la población los pueda utilizar. De esta manera, los funcionarios y servidores públicos ejercen esa labor por el Estado y lo ejercen para la sociedad, para que la sociedad pueda disfrutar de esos bienes, de esos servicios. Y lo hace con cuestiones principalmente, digamos, imprescindibles y en diferentes situaciones, no solamente en el sistema de administración de justicia, sino también en otros sistemas que se encargarán, por ejemplo, de la seguridad, de la paz, del control dentro de la sociedad, otros que se encargarán de ver algunos temas relacionados a la posesión, a la propiedad, de ver temas relacionados a la distribución de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que existen delitos contra la administración pública, porque incumplir los deberes que se le otorga al funcionario, el hecho de que el funcionario o incumpla los deberes que le otorga el Estado o que el servidor haga lo mismo, implican una lesión grave a este bien jurídico. Y claro está que existe una diferenciación entre lo que vendrían a ser delitos y infracciones administrativas, principalmente reguladas por cada uno en su propia ley. Hay una ley, no me acuerdo el nombre, que tiene 42 infracciones administrativas y que me parece en el 2021 volvió a tomar vigencia, en el cual se menciona algunas de las infracciones administrativas que pueden cometer los funcionarios o servidores públicos. Y obviamente los que son delitos van a estar reguladas en el Código Penal, en específico en el libro de delitos contra la administración pública. Y el bien jurídico que se busca proteger con los delitos, con la regulación de estos delitos, es el delito contra la administración pública. Dentro de este delito, dentro de esa concepción de la administración pública, existen diferentes posiciones que buscan establecer cuál sería, digamos, qué contenido tiene, cuál sería ese contenido que tiene la administración pública. Montoya, por ejemplo, nos resume esas teorías en tres. La primera está relacionada a la probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario público. Como puede entenderse, se trata de una concepción subjetiva respecto del bien jurídico, ya que se centra en características que el funcionario público debe tener para trabajar en la administración pública. Es decir, no se centra en qué busca, qué es lo que necesita la sociedad, sino que se centra en qué características debe tener el funcionario público para que sea funcionario público. Y que el incumplimiento de esas características como la dignidad, la integridad, la rectitud, la lealtad, implica la lesión al bien jurídico administración pública. Esa es una de las teorías. Otras teorías que buscan establecer cuál sería el contenido de la administración pública es la siguiente, la cual se relaciona a las expectativas basada en las normas que se tienen respecto de la actuación de los funcionarios estatales y aquellos sobre el rol que estos deben cumplir en nuestro sistema social. Es decir, las expectativas normativas se defraudan cuando los funcionarios públicos incumplen su deber institucional de sujeción a la ley, es decir, no actúan según las normas estatales prescritas. Esto es una concepción más funcionalista, diría yo un poquito funcionalista extrema, relacionada íntegramente a la función que establece la norma. Ojo, aquí vale hacer una, digamos, diferenciación entre lo que busca la norma y lo que establece la ley. A veces las personas cumplen con la norma pese a que no están cumpliendo con lo que dice la ley y viceversa. Pero lo que debemos al menos tener en cuenta es que la ley establece, o bueno, la ley tiene estos mensajes normativos. La ley se comunica al ciudadano por medio de estos mensajes, de los mensajes comunicativos. La norma se transmite de esa manera, por medio de la ley. Y es de esta forma en que
la ley establece ciertas cuestiones imperativas para los funcionarios y servidores públicos, que los establecen justamente con la intención de que estos se sujeten a ellas y con consecuencia cumplan con el mensaje normativo que establece la sociedad, que establece el Estado. Y el incumplimiento a estos deberes normativos es lo que fundamenta bajo esta posición la lesión fundamenta o al menos da condota de contenido a la administración pública como bien jurídico. Aunque como ya lo menciono, esto más está relacionado a una concepción funcionalista extrema, me parece a mí. Y por lo tanto, digámoslo así, se cuestionaría un poco también la importancia del bien jurídico como tal, porque los que son funcionalistas extremos tienen a, digámoslo así, no tomar mucho en cuenta la teoría del bien jurídico y más bien se toman en cuenta digamos, las expectativas que se tiene respecto a algo y que estas expectativas son cumplidas al momento de generar conductas disvaliosas como los delitos. Finalmente, el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, es decir, el correcto ejercicio de la función pública, y que es la postura que predomina actualmente en la doctrina y en la jurisprudencia, es lo que dotaría de contenido a la administración pública. Es decir, no solamente es la administración pública como tal, sino que la administración pública funcione de manera correcta. Y para que la administración pública funcione de manera correcta, por lo menos en apariencia, no solamente es necesario que se cumplan con los reglamentos, con lo que se establece dentro digamos, de las instituciones de carácter interno y también de lo que carácter externo para que pueda atenderse a los ciudadanos. Me parece que esta última posición, que es por ejemplo la que menciona Raúl Parión Arana, la que menciona Ramiro Salinas Siccha, es la que predomina y me parece a mí la más acertada porque va en relación a lo que les mencioné al inicio. Recuerden que el Estado, por medio de los funcionarios y por medio de los servidores, busca atender las necesidades de una determinada población. Esta determinada población tiene necesidades muchas, por ejemplo, que se otorgue alguna constancia de posesión o que se le resuelva un caso, ¿no? De repente por una demanda laboral, de repente por una denuncia, o también, por ejemplo, pueden tener otras situaciones. Es decir, el Estado está en la obligación de dotar de esos servicios, así como también está en la obligación de dotar de bienes a las personas. Por ejemplo, espacios públicos donde puedan recrearse, por ejemplo, pistas para que puedan andar los carros y pueda haber mayor conexión entre ciudades, luces en las noches para que pueda haber luminosidad y puedan andar en las calles. Es decir, todos esos servicios, limpieza, por ejemplo, todos esos servicios, todos esos bienes que otorga el Estado y que los hace posible por medio de la ley de contrataciones con el Estado, es lo que busca. ¿Para quién? Para beneficio de los ciudadanos, para beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, la administración pública también tiene que buscar esos mismos fines en cuanto a lo que le compete. Por ejemplo, si es que demandan por, no sé, indemnización por daños y prejuicios, lo mínimo que esperaría el ciudadano es que se le responda, ya sea si es que amparan su pretensión o no la amparan, pero el hecho es de que se le responda, que el sistema de administración de justicia funcione. Este correcto, digamos, funcionamiento implica esto. No necesariamente que se le amparen todas las pretensiones, pero sí que hay una respuesta célere, eficaz y de acuerdo a derecho. Por lo tanto, el correcto funcionamiento de la administración pública es el que tiene más relación con las propias finalidades que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Es por ello que para mí es la teoría, digamos así, que dota de contenido a la administración pública más acertada y es por ello que también es la que más predomina en la doctrina. Ahora hablaremos acerca del bien jurídico específico del delito de usurpación de funciones. Cuando hablaremos de digamos, es la siguiente diapo, creo, la número 3.
cuando hablamos de digamos, del bien jurídico protegido en específico, en el delito de usurpación de funciones, es importante que tengamos en cuenta aquella diferenciación que existe. Como les dije al principio, los códigos penales en la actualidad usan esta misma subclasificación, digamos, por su orden de importancia. Y dentro, digamos así, agrupan a delitos de diferentes familias. Por ejemplo, en el delito, en el primero que vamos a ver, por ejemplo, existe vida, cuerpo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Es decir, vamos a poder encontrar ahí tres delitos, tres bienes jurídicos. La vida, en principio, el cuerpo, digamos, la entidad, la, digamos, comunidad somática, por decirlo así, y la vida del cuerpo, y la salud, ¿no? Y la salud del ser humano. Pero son bienes jurídicos diferentes. Cuando vayamos a analizar, por ejemplo, el delito de homicidio, vamos a poder ver que el bien jurídico en específico del delito de homicidio no va a ser la salud, no va a ser el cuerpo, sino va a ser la vida. Y si vamos a analizar el bien jurídico de lesiones, obviamente no va a ser la vida, sino va a ser la salud, ¿no? O el cuerpo, según corresponda. Entonces, vamos a ver de que existe dentro de cada bien jurídico, perdón, vamos a ver que existe dentro de cada delito un bien jurídico en específico. ¿Y de dónde vamos a poder saber de qué bien jurídico estamos hablando? ¿Dónde? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si pueden ver sus audios en estos momentos o comentar por el chat, no lo sé. Pero me gustaría saber, ¿dónde creen ustedes que podemos encontrar el bien jurídico específico de un delito? Bueno, al menos el bien jurídico que con la regulación de un delito se busca proteger. ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar descrita la lesión concreta a un bien jurídico? Tienen que ver con una cuestión que está en el título preliminar del Código Penal. Y su nombre es lesividad. La lesividad me parece que está en el artículo 6.7 del título preliminar del Código Penal. Y básicamente nos dice que el daño al bien jurídico, el daño al bien jurídico debe estar descrito en el delito. En este caso, en la ley penal. Por lo tanto, para poder saber qué, digamos, bien jurídico tiene un delito en específico, tendremos que ver al propio delito, analizarlo y saber de esa manera cuál es ese bien jurídico en específico que está buscando proteger. ¿Cuál es la forma en la que, digamos, se va a poder lesionar ese bien jurídico? Y ante esa lesión, atribuirle la consecuencia jurídica pertinente que establecerá el código, el propio Código Penal. En ese sentido, la Casación 956-2016 Ancash nos establece cuál es ese bien jurídico en específico del delito de usurpación de funciones. Vamos a ver que el delito de usurpación de funciones, como bien jurídico específico, es el correcto funcionamiento de la administración pública, como ya lo hemos mencionado, concretizado en el cumplimiento de las funciones por los funcionarios o servidores públicos, con sujeción a las competencias delimitadas normativamente. El objeto específico de protección es garantizar la exclusividad de la titularidad del ejercicio de las funciones públicas a los órganos y agentes estatales. Es decir, para poder entender un poco qué es lo que quiere decir este extracto de la Casación 956-2016 Ancash relacionada al bien jurídico protegido en el delito de usurpación de funciones, es necesario poder entender cuál es el contenido del tipo penal. Y en el artículo 361 del Código Penal vamos a ver al delito de usurpación de funciones públicas. Bueno, sí, no sé si la diapositiva no se mueve, pero igual si ustedes nos pueden acompañar con la lectura en el propio código, vamos a poder advertir que el Código Penal establece lo siguiente: el que sin título o nombramiento usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido, subrogado de su cargo, continúe ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a un cargo diferente del que tiene, ¿no?,
Esa es en concreto la conducta que se regula en el delito de usurpación de función pública. Aquí podemos ver la primera característica que mencionamos al inicio, que el delito de usurpación de funciones es un delito que puede ser cometido tanto por funcionarios públicos en ejercicio, como también personas que no son funcionarios públicos. Ya sea que hayan sido funcionarios antes, o ya sea de que no, la cuestión es, no son funcionarios públicos. Y también pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Digamos que podemos encontrar autores que son intraneos como autores que son extraneos. Es lo primero que vamos a poder advertir. Y relacionada a la casación 956-2016 que menciona que el bien jurídico específico del delito de usurpación de funciones es el correcto funcionamiento de la administración pública que se concretiza en el cumplimiento de funciones por los funcionarios y servidores públicos con sujeción a las competencias delimitadas, vamos a poder entender entonces cuál es lo que busca proteger la ley penal con el artículo 361. Pues busca prohibir que alguien usurpe una función pública o usurpe facultades de dar órdenes militares o policiales, o que continúe ejerciendo una función que ya no le corresponde, o que incluso ejerza alguna función pública diferente a las que se le otorga. Es decir, lo que busca evitar la ley penal, o sea, las conductas que busca evitar la ley penal con este delito, es que se eviten que personas se abroguen de funciones que no les corresponden. Ya sea si es que estas personas son funcionarios, o ya sea si es que estas personas no son funcionarios. Lo importante es eso. Y es por eso que el contenido específico del bien jurídico protegido en el delito de usurpación de funciones es que se cumplan con los, digamos, competencias delimitadas a los funcionarios públicos y que solamente ellos serán las personas encargadas de poder ejercitarlas y no cualquier otra persona, ya sea una persona natural o ya sea un funcionario público que ejerce funciones diferentes. El código también te menciona un segundo párrafo. Dice, si para perpetrar la comisión de delito el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden, la pena privativa será de no menor de 5 ni mayor de 8 años, que es una circunstancia agravante que regula el delito de usurpación de función pública. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las modalidades, vamos a hablar un poco acerca de las modalidades en las cuales se puede cometer el delito de usurpación de funciones. Bien, la jurisprudencia es casi común y digámoslo así, tiene bastante coincidencia en cuanto a las modalidades típicas que se pueden realizar, en las que se puede realizar el delito de usurpación de función pública. Principalmente establece que se hacen de 3 formas. La casación 956-2016 Ancash y la apelación 54-2023 Cajamarca establecen, por ejemplo, las mismas. Y estas son usurpar una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, que es la primera forma en la que se puede cometer este tipo penal. La segunda es continuar ejerciendo el cargo, no obstante haber cesado, suspendido, subrogado o destituido. Y la tercera es ejercer funciones correspondientes a un cargo diferente del que se tiene. Vamos a ir analizando una a una, poco a poco. A ver, la primera, usurpar una función pública o facultad de dar órdenes militares o policiales. En principio, cuando hablamos de usurpar una función pública nos referimos a cualquier, digamos así, cualquier competencia que pueda tener algún funcionario, cualquiera, de cualquier funcionario. De repente algún funcionario dentro de alguna municipalidad, algún funcionario dentro del sistema de administración de justicia, algún funcionario dentro de cualquier organismo constitucionalmente autónomo, dentro de cualquier entidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, o de cualquier, digamos, otro organismo que se encuentre sujeto también al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo importante es que sea una función pública. Y para que esta sea una función pública tiene que estar delimitada por ley, ¿no? Esto es importante, no lo olviden, tiene que estar delimitada por ley. La segunda es un poco más específica. Dice, facultad de dar órdenes militares o policiales.
Es decir, ya hablamos, acá la ley especifica 2 instituciones en específico. Ya no hablamos en general de una función pública, sino hablamos en específico de militares o policiales. Cuando hablamos de policiales, vamos a entender a la Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Porque ya la Policía Nacional del Perú está vigente desde la época de Alan García, del primer gobierno, en el cual, digamos, agarra y decide unificar la Policía de Investigaciones, la Guardia Civil y la Policía Republicana, si no me equivoco, en uno solo que es la Policía Nacional del Perú. Y que, digamos, para la época en la cual se promulga el Código Penal ya existía. Por lo tanto, ahí no hay mayor problema en cuanto a la interpretación. Cuando hablamos de policías, hablamos de la Policía Nacional del Perú. La cuestión es, cuando hablamos acerca de militares, ¿qué debemos entender? ¿Quiénes son militares? Yo pienso que, digamos, si entendemos el sentido del código, no vamos a restringir la cuestión militar solamente a una de las fuerzas que tiene el Estado. Ni tampoco vamos a atribuir a tipicidad si, por ejemplo, el tipo penal no especifica qué clase de militares es. Pienso que utiliza al menos el código, claro, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, la Fuerza Aérea, ¿no? La Fuerza, digamos, los marinos, por ejemplo. O sea, todos esos, tanto la protección, digamos, que tienen por mar, la protección que hay por aire y también la protección que hay por tierra, exactamente, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea y la Marina, son las 3 instituciones a las cuales el tipo penal buscará proteger. Las 3. Y justamente el legislador, con buen criterio, coloca la palabra militares. ¿Para qué? Para que complete las 3 y no se restringe a decir la Fuerza Armada, o no se restringe a decir la Marina, o no se restringe a decir Fuerza Aérea. ¿Se entiende? Porque de haber sido así, las conductas que impliquen la usurpación de funciones de un marino, si decía Fuerza Aérea, serían atípicas. Serían atípicas en cuanto importante, sería atípico relativo o absoluto. Importante. ¿Qué sería? ¿Hablaríamos de una tipicidad relativa o de una atipicidad absoluta? ¿Qué opino? Si es que, por ejemplo, el tipo penal no dijera o la facultad de dar órdenes de la Fuerza Aérea o policía. Y, digámoslo así, la usurpación implicó la usurpación de funciones de la Marina, por ejemplo. ¿Qué sería? Sería una tipicidad relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público, por ejemplo, nos atribuye la comisión de esta segunda forma relacionada a la facultad de dar órdenes, bueno, en este caso, en el ejemplo, la facultad de dar órdenes de Fuerza Aérea o Policía, sería tipicidad relativa. ¿Por qué? Porque existe otra, en la cual sí podría encuadrar, que es la usurpación de una función pública. Porque en la Marina también se ejercen funciones públicas. Entonces sería una tipicidad relativa y no una tipicidad absoluta. O sea, igual podría encuadrarse en el tipo penal, pero no en la modalidad que se le estaría atribuyendo. Ahora, vamos a avanzar con el segundo supuesto. Continuar ejerciendo el cargo, no obstante haber cesado, suspendido, subrogado o destituido. Bien, aquí implica simplemente que hay un funcionario público que sigue ejerciendo sus funciones pese a que ha sido cesado. ¿Qué implica el cese de un funcionario público? En otras palabras, que ya no es funcionario público. Sale su resolución en el cual se le cesa de su cargo y deja de ser funcionario público. Suspendido, es decir, no se le ha cesado, todavía sigue siendo funcionario público, pero no puede ejercer sus funciones porque se encuentra suspendido, que es la amonestación, entendémoslo así, o la sanción que se le ha dado a ese funcionario público. Subrogado, que haya sido cambiado por otro,
o destituido, que simplemente, bueno, la destitución implica, si no me equivoco, y este ya es como una sanción, implica que se le sancione a un funcionario y que se le destituya de su cargo de manera inmediata, que es diferente al cese. El cese tiene que ver más que nada porque cesa, acaba tus funciones. La destitución es una sanción como tal, que digamos que esa es la diferencia que habría entre ambas. Final, y la lógica del tipo penal es simple. Aquel funcionario que, pese a haber sido cesado, pese a haber sido suspendido, pese a haber sido subrogado o pese a haber sido destituido, continúa ejerciendo el cargo como si eso no hubiera pasado. Está usurpando funciones. ¿Funciones que él mismo ya tenía? Sí, pero que en este momento no las tiene. Para ello sería importante, o en cuestiones probatorias, determinar en qué momento ha cesado, en qué momento ha sido suspendido, subrogado o destituido. Para ello habríamos que ver de qué momento surten efecto digamos, surten efecto esas consecuencias, y a partir de ahí determinar si es que el funcionario ha ejercido esos cargos o no. De modo que si lo cometió antes de que se produzca el cese, antes de que se produzca la suspensión, la subrogación o la destitución, no estaremos ante un delito. Pero si es que se produce después, estaremos ante un delito. Bien, finalmente vamos a ir a la tercera forma de cometer este delito, que es ejercer funciones correspondientes a un cargo diferente del que se tiene. Esto guarda relación con un caso práctico, que es justamente materia de una casación, y que he decidido resumir para que podamos compartir un poco entre todos. Pero vamos a explicarlo brevemente para guardar en concreto la explicación en el momento que analicemos el caso práctico. Ejercer funciones a un cargo diferente del que se tiene. Es decir, o sea, estamos hablando aquí de una persona que es funcionaria pública, que no ha sido ni cesado, ni suspendido, ni subrogado, ni destituido. Es una persona que es una funcionaria pública. Es funcionario público, pero que ejerce una función que no le compete, que no le corresponde. Por ejemplo, si hablamos de un fiscal que emite una sentencia, vamos a ver de que él no lo puede hacer, ¿verdad? Que él no puede emitir una sentencia. O que un juez que emite un, un requerimiento acusatorio no podría hacerlo tampoco porque el juez no emite requerimientos acusatorios. Probablemente pueda hacerlo y muy bien, pueda proyectarlo, pero él no lo puede firmar, no lo puede hacer, no lo puede, digamos, notificar o presentar ante el juzgado, dependiendo de lo que el documento que se trate, pero él no lo puede hacer. De hacerlo afectaría el debido proceso, etcétera, etcétera. Tantas consecuencias que podría haber dentro de un proceso en el ejemplo que acabo de poner. Esto implica la comisión de este delito. Ejercer funciones correspondientes a un cargo diferente del que se tiene. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si ejerces funciones distintas? Dos cuestiones aquí. ¿Qué pasa si ejerces funciones distintas al funcionario que tú eres, pero estas funciones no están reguladas normativamente? Hay delito. Segundo, si es que ejerces funciones distintas fingiendo ser un funcionario determinado, pero este funcionario determinado no tiene la función que tú estás atribuyéndola. Es decir, por ejemplo, si yo busco ser un, no sé, gerente o administrador, por ejemplo, administrador, ya. Y el administrador, digámoslo así, no puede expedir constancias de trabajo, algo así. Tiene que hacer otra área, una gerencia de repente. No puede no puede hacerlo el administrador, digámoslo así. Pero yo me atribuyo ser administrador, o sea, usurpo las funciones de administrador y digo bueno, y hago la posfirma del administrador, hago la firma del administrador y hago un documento relacionado a una constancia de trabajo. En este supuesto, ¿habría usurpación de funciones? Pese a que estoy usurpando funciones del administrador, pero que el administrador no tiene esa función.
Dos cuestiones que los dejo ahí para verlo más adelante. Ahora, la casación 226-2021 Ancash me parece interesante. ¿Por qué? Porque establece que, si bien es cierto, hay tres modalidades típicas, no es el tipo penal en el 361, no especifica la modalidad en la que lo puedas cometer. De modo que puede cometerse de diferentes maneras. Ahí lo que establece esta casación es que la gente puede valerse del engaño, puede valerse de la astucia, puede valerse de la falsedad o de cualquier otro medio para realizar la acción, de cualquier otro medio. Esto de aquí me parece importante mencionar y destacar. Porque esta casación, la 226-2021 Ancash, al establecer de que hermenéuticamente que el 361, cualquiera de sus tres modalidades se pueden cometer de esta manera, bien de engaño, astucia, falsedad, podemos establecer de que pueden aparecer de repente algunos problemas concursales. De repente podemos ver si es que podría el engaño o la astucia existir algún problema concursal con la estafa. Podemos de repente ver si es que esta falsedad podría entrar, haber un problema, digamos, un tema concursal con delitos contra la fe pública, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Imaginémonos que sea que sea el no, para ir no tan lejos, que sea de repente ya, que sea el fiscal provincial quien firme el recurso de casación, por ejemplo. Él no puede hacerlo. ¿Quién lo podría hacer? El fiscal superior, ¿verdad? Pero el fiscal provincial no. ¿Qué pasa entonces ahí en ese caso si el fiscal provincial pone su sello, su firma? ¿Podría haber usurpación de funciones? Ya, esa es una forma. Pero ¿qué pasa si es que el fiscal provincial, además de hacer eso, agarra el sello del fiscal superior, coloca el sello, hace la firma y lo presenta? Y el fiscal superior no tenía conocimiento de ello. No, es más, no quería hacer un recurso de casación. ¿Hay usurpación de funciones? En un caso, en el primero que mencioné, él puso concretamente su sello. De repente, por desconocimiento, no lo sabemos, pero puso su sello y presentó el recurso de casación. En el segundo, ya fue diferente. Utilizó el sello del fiscal superior o de repente lo mandó a hacer, utilizó para usar la postfirma, hizo la rúbrica del fiscal superior. Acá estamos ante una falsedad, ¿verdad? Y presentó el recurso de casación. Por lo tanto, vemos que digamos, acto de usurpar una función se puede cometer de diferentes maneras. Y la hermenéutica, digamos, que genera la Corte Suprema con la casación 226-2021 Ancash es que nos establece una interpretación analógica del artículo 361 del Código Penal, diciendo que también puede ser una meo, que lo importante aquí es que se puede realizar la acción propia de un funcionario público, sin importar si el acto funcional realizado corresponde a las facultades del funcionario público que asume sin tener el título o nombramiento. Es decir, puede ser mediante engaño, astucia, falsedad o cualquier otro medio. Esta es una interpretación analógica. Ojo, no estoy diciendo que es analogía, sino que es una interpretación analógica, es decir, que es una interpretación extensiva que realiza la Corte Suprema para establecer de que no importa el medio que el tipo penal no establece el medio delictivo, por lo tanto puede ser cualquiera. Lo importante es que mediante, digamos, en el caso concreto se advierta que una persona ha usurpado la función pública de otra, que no le corresponde. Eso es lo importante que se debe tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí les quería mencionar dos cosas que para mí son importantes que debemos conocer respecto al delito de usurpación de funciones. La norma nos dice que, bueno, la jurisprudencia nos menciona que no hay delito si es que, has retrocedido, la siguiente, ahí, que no hay delito si es que la ley permite atribuciones a particulares. Esto, por ejemplo, suele suceder en caso de la participación de ciudadana en flagrancia, por ejemplo. No, está bien, es la 6, es la 6. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pueden detener a los, digamos, delincuentes, ¿no? En casos de flagrancia. ¿Quiénes? Son los policías, ¿verdad? Son los policías. Si lo hace un serenazgo, ¿el serenazgo tiene su función?
No, el serenazgo no la tiene. Quien la tiene es el policía. Pero lo que sí se le atribuye al ciudadano, y que obviamente también está incluido el serenazgo, es que puedan realizar arrestos ciudadanos, pero obviamente con cargo de que se le comuniquen después a la autoridad policial competente, para que, digamos, esta detención sea válida. Pero el hecho de que realicen digamos, este arresto ciudadano por la comisión de un presunto delito en flagrancia, no implica la usurpación de funciones del policía, sino que es una facultad que la ley lo permite. Aquí nada más, digamos, la cuestión es dogmática. Y la problemática, digamos, no es dogmática. Estaríamos ante una cuestión, entonces, sabemos que no hay delito, pero estaríamos ante una cuestión de atipicidad, por atipicidad, o estaríamos ante una causal de antijuricidad. Es lo que tendríamos que ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaríamos ante una antijuricidad o estaríamos ante una cuestión de atipicidad? ¿Alguna idea? Sabemos que no hay delito, pero ¿en qué momento? ¿En cuál de, digamos, de los, de los elementos del delito no hay? ¿En cuál? Si me permiten, digamos así, opinar. Yo pienso que es una cuestión de antijuricidad. Si recordamos un poco la antijuricidad y vamos a lo que aparece entre digamos, qué es tipicidad y qué es antijuricidad, veremos, por ejemplo, que Felipe Villavicencio establece que la tipicidad implica una conducta antinormativa, es decir, es una conducta que la ley prohíbe como tal. O sea, que la ley, tú estás de cierta manera realizando lo que la ley describe. Ahora, el hecho de que sea una conducta antinormativa no significa que sea una conducta antijurídica. Y para que tú puedas determinar si una conducta es antijurídica, tienes que ver si es que la propia ley establece alguna permisión, ¿no? Si la propia ley establece una permisión, en este caso, por ejemplo, eh, digámoslo así, en los casos de legítima defensa, que por ejemplo es clarito los supuestos, la explicación en cuanto a la antijuricidad, en estos casos, por ejemplo, vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a poder ver de que una persona ha causado lesiones. Ya, ha causado lesiones. Pero la ley le permite causar esas lesiones siempre y cuando exista una legítima defensa. Requisitos de la legítima defensa están en el artículo 20 del Código Penal. Falta de, falta de provocación, el medio, que sea un medio razonable, si no me equivoco, y uno más que no recuerdo. Pero la cuestión es de que esas causales se encuentran ¿dónde? En el Código Penal. Es decir, estamos ante una conducta antinormativa porque ha habido una lesión a un bien jurídico. La cuestión es, esta lesión, digamos, perdón, estamos ante una conducta antinormativa. Digamos, ha incumplido lo que la norma prescribe. Pero esta conducta está permitida por la ley. Esta, digamos, permisión de la ley me parece que es lo importante para poder entender de que estamos ante una causal de antijuricidad, porque la propia ley es la que le permite esa atribución a, a la participación ciudadana. Es la propia ley. Por lo tanto, la ley le establece esa atribución al ciudadano dentro de ciertos límites también. No significa que el ciudadano lo va a juzgar, sino que significa que el ciudadano lo puede tener momentáneamente mientras dan cuenta al policía. Entonces, ahí estaremos, no ante el delito de, de usurpación de funciones, porque existe una permisión por parte de la ley, por lo tanto, sería una conducta, ¿no? Sería una causa de justificación, a mi parecer. No estaríamos ante una causa de tipicidad. Para mí se habría tipicidad, se habría dolo también, por supuesto, habría tipicidad subjetiva, pero no habría antijuricidad. Y para los que se preguntan entonces, el dolo, porque recordemos que estamos ante un delito doloso, el 361 es un delito que no admite modalidad culposa. El dolo no es el hecho de que tú sepas que estás usurpando o algo así, no va por eso, sino que tú te sepas de que la detención lo hace el policía, en este caso, que la detención lo hace el policía, pero que tú le estás deteniendo. Pero también, o sea, tomar conocimiento de que tú estás realizando esa acción es lo que implica el dolo.
No el hecho de que sepas que está mal, no el hecho de que sepas que es ilícito, no es eso el dolo. Eso son cuestiones que se analizan dentro de la culpabilidad y que vale la pena precisar porque muchas personas se confunden con eso. El dolo simplemente es el conocimiento y la voluntad de cometer la acción, de realizar una determinada acción, no de tener conciencia y voluntad de que algo es ilícito y que pese a ser ilícito lo cometo. Eso es algo importante que debemos diferenciar y que suele traer ciertas dificultades al momento de la explicación. ¿Por qué? Porque el dolo y la culpa, que son, y los otros, y los elementos diferentes al dolo, son factores subjetivos que han sido extraídos de la culpabilidad. Se analizan las tendencias, digamos, naturalistas del causalismo, naturalismo, de los demás primeros, digamos, causalismos, antes de llegar al finalismo, vamos a poder advertir que, en la culpabilidad se analizaba el dolo y la culpa, y que es a partir del finalismo que se entiende que la acción, tanto la que se manifiesta externamente como la que se piensa internamente, van de la mano. Y es por eso que el finalista lo establece dentro de la tipicidad y no dentro de la culpabilidad como lo hacían antes, como el causalismo. Y que, por ejemplo, existen autores que defienden todavía el causalismo, como Carlos Creus, por ejemplo. Ahora, por eso yo pienso de que estamos ante una conducta típica, pero no antijurídica. Ahora, segundo, la competencia debe limitarse dentro de la normativa. Es decir, si es que el funcionario público en cuestión realiza una función que no se encuentra dentro de la ley, no habrá delito de usurpación de funciones. Es decir, si realiza algún acto que se encuentre, digamos que no se encuentre regulado en ninguna ley, no que sea relacionada a la función o sea, a la función del funcionario público que se pretende usurpar, como lo que mencioné hace un momento. No está en relación, no está en relación a que a que yo pretendo, por ejemplo, ser fiscal, ¿ya? De repente voy a usurpar la función de un fiscal, pero voy a hacer que la función de este fiscal voy a realizar una sentencia y voy a poner que condene a una persona, por ejemplo. Ahí estaría usurpando la función del fiscal, pero también la de un juez, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que el fiscal no puede emitir resoluciones ni condenatorias ni absolutorias. El fiscal emite requerimientos, disposiciones y providencias. También dictámenes en algunos casos. Puede hacer eso, pero no puede realizar sentencias, ¿cierto? Pero yo estoy usurpando la función del fiscal, estoy colocando la firma, el sello del fiscal, que hago esa modalidad, ese medio comisivo, falsedad, estoy poniendo esa firma, poniendo esa firma, esa posfirma también, y estoy realizando la sentencia. Pero es una competencia que se le atribuye al juez. ¿Es una competencia normativa? Sí. ¿No es del fiscal? Por supuesto que no, no es del fiscal, pero eso no quita que no haya delito. Sin embargo, si es que realizamos una conducta, digamos, pretendiendo usurpar la función de un determinado funcionario público, pero que esta conducta que buscamos realizar no se encuentra delimitada por la propia ley, entiendo yo que no hay no hay la comisión de un delito. No hay la comisión de un delito. Ahora, ¿cuáles son y en qué supuestos vamos a encontrarnos? Está un poco difícil de imaginar. Pero la jurisprudencia sí nos menciona esto. Nos menciona que la competencia que se pretende atribuir debe estar regulada dentro de lo normativo, es decir, dentro de la ley. Ahora, existen diferentes servicios, diferentes bienes que pueden establecerse, que el Estado otorga a los funcionarios públicos. Y que, como ya vimos hace unos momentos, cuando hablamos de la usurpación de un funcionario público, hablamos en general. Solamente la ley precisa en algunos supuestos de manera, digamos, específica, como en caso de los policías y como en caso de los militares, pero que también regula esta usurpación de funciones, digamos, en un campo muy general, demasiado general. Y es por eso que sería un poquito difícil ponernos en cuenta qué competencia no se encuentra delimitada y qué acción, digamos, qué acción buscamos realizar con la usurpación de estas funciones y qué competencia no estaría regulada dentro de la ley. Es un poco difícil por la amplitud de leyes que tenemos, pero que es importante que tengamos en cuenta efectos de poder delimitar cuál es el campo de aplicación de esta ley y en qué supuestos se encuentran, digamos así, qué supuestos
cometen el delito y lesionan al bien jurídico, al bien jurídico en específico, el delito de usurpación de funciones. Ahora vamos a hablar un poco de ese caso práctico que les había mencionado, que está en la lámina 7. No sé si la puedes poner, por favor. Es justamente está relacionado a una casación que hemos estado revisando constantemente aquí y que me parece correcto que podamos analizar. Lo he resumido de esta manera, cambiando nombres, por supuesto, y todo lo demás. Lo he puesto así. Juan es trabajador de la Municipalidad de Nuevo Chimbote y para ganarse dinero se encarga de tramitar actas de posesión. Él mismo las fabrica, coloca la posfirma de un funcionario de la municipalidad, el logo de la municipalidad y realiza la firma del funcionario. No obstante, conforme a la ley 29824, quien se encarga de emitir tales constancias es el juez de paz. En ese sentido, ¿hay delito de usurpación de funciones? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Me gustaría ver comentarios de repente. Sí, no, ¿qué opinan? ¿Hay delito de usurpación de funciones o no? Ojo, este tramitador está usurpando la firma, la posfirma, el logo incluso de la municipalidad, esas tres cosas, obviamente de manera falsa, para ganarse el dinero. Él está haciendo eso, está otorgando esas actas de posesión como si la municipalidad lo estuviera expidiendo, pero este funcionario público de la municipalidad no tiene la función de poder emitir constancias de posesión. Quien tiene esa función es el juez de paz. ¿Hay delito de usurpación de funciones? En efecto. ¿Qué más? Sí comete el delito de usurpación de funciones. ¿No? Ya, en el caso Linda, depende si el documento que realiza es de fecha antes del 2012 que se emite la ley. No, la ley de los jueces de paz, si no me equivoco. ¿Y qué pasa si es que depende si el documento... Ya, y si es antes, hay delito, y si es que es después, ¿no hay delito? ¿Cómo es? No entendí muy bien tu respuesta. Bueno, hay respuestas muy interesantes. La mayoría concuerda de que sí estarían usurpando funciones. Otros también mencionan que hay delito de falsificación de documentos. Por supuesto, esa es la idea. Si recordamos un poco acerca de las modalidades típicas en las cuales se comete este delito, el delito de usurpaciones, vamos a ver de que existen tres formas de cometer este delito. Ya lo hemos visto, usurpar funciones públicas o la facultad de dar órdenes militares o policiales, que es la primera. La segunda, continuar ejerciendo el cargo, no obstante haber cesado, suspendido, subrogado o destituido. Y la tercera, ejercer funciones correspondientes a un cargo diferente del que se tiene. Esas son las tres formas con las que, digamos, se puede cometer este delito. Sin embargo, la casación 226-2021 ANCASH ha establecido que, digamos, mediante hermenéutica jurídica, ¿no? Ha establecido que el agente, en este caso el sujeto activo, el autor, puede valerse de cualquier forma comisiva, de cualquier medio delictivo, para cometer este delito, ya sea mediante engaño, astucia, falsedad, u otro medio para realizar la acción propia. ¿Se entiende? O sea, por eso les decía, estamos ante tres modalidades típicas que pueden ser cometidas de diferentes maneras, que la ley no te especifica cuáles son esas maneras. No son, por ejemplo, formas concretas en las cuales tú puedes realizarlo, como pasa, por ejemplo, el libramiento indebido, sino que son situaciones que pueden ser cometidas de diferentes maneras. Y dentro de esas maneras, por ejemplo, la ley establece la falsedad. Claro, la falsedad, por ejemplo. Y en este caso, en el caso que estamos exponiendo en estos momentos, vamos a ver de que este funcionario de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, este trabajador de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, está utilizando la firma
de un funcionario. La posfirma de un funcionario de la municipalidad. Y encima está colocando el logo de la municipalidad para expedir actas de posesión. Entonces, estas actas de posesión son facultades de la municipalidad. La ley 29824 dice que no, que esas facultades le corresponden al juez de paz. Pero él igual la está expidiendo y está ganando dinero con ellos. Por supuesto que, que existe también, podría haber la comisión de otro delito, como el delito de falsedad, como ya lo han mencionado en el chat, su compañero Carlos Márquez Guamán, quien ha mencionado, hay delito de falsificación de documentos porque se está firmando por otra persona y colocando su sello, ¿no? O sea, podría haber. Yo lo que pienso es de que cuando advertimos en estas situaciones aquí, vamos a ver, vamos a ver un caso de un concurso. Pienso que un concurso ideal, porque habría falsedad, por un lado, para cometer el delito, y por otro lado, la usurpación de funciones. O sea, habría con un solo acto la comisión de dos tipos penales. Por lo tanto, yo pienso que habría en principio concurso ideal. Ya. ¿Por qué? Porque la propia ley te establece, bueno, la propia jurisprudencia ha interpretado que este delito puede cometerse de diferentes maneras. La cuestión es usurpar la función. ¿Cómo lo haces? No lo sabemos. En el caso concreto lo vamos a descubrir. Pero la cuestión es que usurpes la función de un funcionario público. Ahora, la otra pregunta es, este funcionario público del que tú pretendes usurpar, por ejemplo, en este caso, este funcionario de la municipalidad, tiene la facultad de poder expedir digamos, actas de posesión, sí o no. Si la respuesta es no, no la tiene, y el que la tiene es el juez de paz, ¿hay delito? Y si la respuesta es sí, sí la tiene, ¿hay delito? Esa es la cuestión. Esta cuestión ha sido debatida, en resumen lo he hecho, por supuesto, en la casación 226, 2000, ay, la que les mencioné hace un momento, no me acuerdo cuál es, la 226-2021 Ancash, que es la que menciona justamente este caso en concreto. Y lo que resuelve en esa oportunidad la sala transitoria de la Corte Suprema es que efectivamente hay el delito de usurpación de funciones. Lo que importa no es si es que el funcionario tiene la función de ejercer, bueno, para decirlo así, no es importante saber si es que el funcionario público tiene la competencia para realizar un determinado acto. Eso no es lo importante. Lo importante es que se está usurpando la competencia de un funcionario público, competencia que se encuentra delimitada en la ley, pero que obviamente no se está usurpando la competencia del funcionario público, perdón, no se está fingiendo ser el funcionario público que tiene esa competencia, sino se está fingiendo ser otro funcionario público. Eso, porque lo importante, como ya les mencionamos, es el correcto funcionamiento de la administración pública, concretizando ¿en qué? En el cumplimiento de las funciones por los funcionarios o servidores públicos con sujeción a las competencias delimitadas normativamente. Entonces, vamos a ver de que existe una competencia delimitada por la ley, en este caso por la ley 29824, que es la que establece las constancias las constancias de posesión las pueden emitir los jueces de paz letrado, ¿no? Ya. Primera, ya delimitamos que es una competencia válida por la ley. Pese a que el funcionario de la municipalidad no tiene la competencia para dictar esas actas de posesión, lo cierto es que se está usurpando una competencia que le corresponde a un juez de paz y que también se está usurpando la, digamos, firma, posfirma y demás de un funcionario. ¿Para qué? Para que podamos vender estas actas de posesión o tramitarlas, supuestamente, a las personas, ¿no? Entonces, ante este supuesto, ¿hay delito de usurpación de función? La respuesta es sí. Y es lo que determinó la Corte Suprema.